Xolotl Media. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Día de música en Xolotl Media. Coño, pues bienvenidas, bienvenidos. Grabando en 3, 2. ¿Cómo están mis queridos líderes del cambio? Sean bienvenidos al capítulo 1 de la temporada número 1 de la nueva etapa de Xolotl Media para su programa Líderes del Cambio. Yo soy Tony Marton y estoy muy contento de estar dentro de esta gran familia de Xolotl Media. Agradezco en los controles que se encuentra el buen Ivancito y en el audio el buen Marito también, con mucho cariño, agradeciéndole siempre a Suri por la oportunidad de estar en esta gran familia, que se van sumando más y más integrantes. Ya lo irán viendo en esta nueva programación tan maravillosa de Xolotl Media. Así que ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero fíjense que este programa pues viene grabado, no es en vivo, pero hace rato jugó la selección mexicana, ustedes ya se acordarán. Más adelante, unas semanas, más adelante cuando salga este programa. Entonces estoy un poco tocado de la voz, pero eso no me impide estar con todos ustedes y traerles nuevas propuestas como la del día de hoy, que es algo tan maravilloso tener a este semillero de jóvenes, el cual son el futuro de nuestro México. Creo que es lo que más nos importa ahorita en todos los terrenos, en el social, en el político, en el cultural, son los semilleros que están dando grandes frutos, como lo es la juventud mexicana. Así que antes que pasemos con el invitado, quiero comentarles de mi libro Mi Nueva Vida, que es una gran plataforma para que tú des ese gran cambio, para que des ese salto cuántico del cual tú tanto ya requieres y necesitas. Si ya no te encanta lo que estás haciendo con tu vida, este libro te retrata experiencias mías y estrategias efectivas para que tú puedas dar ese gran cambio ahora que ya viene el 2023. ¿Por qué no empezar el año con otra mentalidad? ¿Por qué no comenzar esta nueva etapa de tu vida empezando un nuevo año? Así que te lo recomiendo, está de venta en Amazon y es una joya. Yo qué les puedo decir, ¿verdad? De todo esto. Es una maravilla de libro que te va a servir mucho. Sobre todo eso, te va a ayudar a dar ese salto cuántico, a dejar tu miedo como el mejor de tus amigos y no tu enemigo grande que te paraliza. Más bien, para que lo tengas de tu lado y puedas dar ese salto para cambiar tu vida. Muy bien, ya sin más preámbulos, vamos a dar comienzo. Y primero que nada, vamos a recibir a nuestro invitado del día de hoy, Santiago Raimundo, un líder del cambio al que pido un gran aplauso ya desde su casa, por favor, esos aplausos. Venga, venga. ¿Cómo estás, mi querido Santiago Raimundo? Muchísimas gracias. Yo, Tony, te quiero dar las gracias, primero que nada, por invitarme a este espacio tan importante, que son estos espacios sumamente importantes para poder hacer el cambio y ser aquí líderes del cambio para nuestro país, para nuestro mundo general también. Muchísimas gracias, Tony, por invitarme. Es un honor estar aquí. Muchas gracias, mi querido Santiago. Muchísimas gracias. A este joven lo conozco desde hace muchos años y créanme que ha sido muy satisfactorio verlo crecer bien, verlo crecer en diferentes rubros. En el rubro de la actuación, lo vi actuar de manera maravillosa cuando todavía estaba más joven, imagínense ustedes. Y siempre ha sido de esos jóvenes muy inquietos, los cuales no quieren irse con el rebaño, quieren ser esos jóvenes diferentes. Entonces, por ende, de que el día de hoy está Santiago Raimundo aquí con nosotros. Y quiero que comencemos con las preguntas, mi querido Santiago Raimundo. Claro. Dinos a ver, ¿quién es Santiago Raimundo? Bueno, Santiago Raimundo es un hombre que ama. Santiago Raimundo es un hombre de valores, es un hombre que le preocupa mucho las cuestiones que están pasando, no solamente en su país, sino también en su planeta. Están pasando bastante cosas difíciles y le preocupa, y por supuesto que quiere hacer un cambio, y está aquí en Xolotl Media tratando de impulsarse junto a todos los líderes del cambio aquí,
junto con Tony Martin, intentando ser mejores cada día. Y Santiago Raimundo es un, como lo dijo Tony, es un hombre inquieto. Es un hombre inquieto que no para nunca, así que voy a seguir aquí siempre, mi querido Tony. Muy bien, mi querido Santiago. Estamos platicando un poco fuera del aire, mis queridos líderes del cambio, respecto a esta juventud, cómo se ha ido manifestando con el paso de los años y cuáles han sido sus enfoques más importantes respecto a tener esa, ¿cómo llamarlo? Interesarse sobre a lo mejor una agenda política, sobre temas que tienen que ver precisamente con la misma juventud, como lo puede ser la educación, la censura, ahora que hay ya mucha apertura, ¿no? Incluso también aquí Santiago, déjenles comento, hizo ahí un esbozo en YouTube. Él empezó con eso precisamente dentro de toda esta inquietud que él dice y que hemos seguido muy de cerca todos sus pasos. Esa inquietud de querer manifestarse, esa inquietud de querer hablar, esa inquietud de tener ese liderazgo nato como él lo tiene y por ende desde que hoy está en Líderes del Cambio. Y entonces mi pregunta aquí va enfocada ahorita, mi querido Santiago Raimundo, es ¿tú por qué crees que tengan gran parte de la juventud? Porque recuerden que este programa se trata de esbozar las necesidades de todos y cada uno de los invitados por esta aplastante ola de la sociedad que realmente nos quita esa individualidad y esas necesidades de las cuales nosotros podemos hacer muchísimas cosas respecto a ¿qué? Respecto a satisfacer las necesidades propias sobre la ola de la colectividad. Entonces, Santiago Raimundo, mi pregunta es, ¿tú por qué crees que los jóvenes pierden el interés al momento de decir, esta cuestión es política? Oye, ¿estás interesado en la política? No, ¿por qué? ¿Por qué crees que sea eso? Bueno, yo creo que hay mucho desinterés, claro, hay mucho desinterés en los jóvenes, porque nos hemos visto muy involucrados, por ejemplo, con el mundo de el ocio, estar en redes sociales, etcétera, y eso pues, incluso puede ser una gran herramienta como para ver las cuestiones políticas que pasan y preocuparse y querer hacer acción. Sin embargo, nos vemos muy envueltos en ese mundo y eso nos cega. Siento que a veces nos cega de las cosas que verdaderamente pasan y caemos mucho en la manipulación que pasan en este país. Y pues claro, también otro aspecto importante a considerar es que pues los jóvenes realmente no solamente se enfocan en política, sino que también se enfocan mucho en temas, ya no solamente para crecer políticamente su país, sino también para crecer en temas tecnológicos, para crecer en otros aspectos muy importantes en el país. Pero sí yo considero que sí, lo que mencioné, de que nos vemos muy cegados por este mundo del ocio, por este mundo de estar en redes sociales, etcétera, sí nos pega bastante como para cuestiones políticas y nos despreocupa de lo que está pasando en el país. Es sumamente delicado, porque son cosas también delicadas las que están pasando en el mundo en general, y que no pongamos atención a eso puede ser bastante duro. Y si debemos como jóvenes es involucrarnos en estas cuestiones que son importantes para el país, para el mundo también. Claro, ¿crees que la juventud está eludiendo un poco la responsabilidad de tomar en consideración su mismo futuro dentro de este país? Que mejor, como tú bien lo dices, ¿no? Mejor me intereso en hacer TikToks superficiales que solamente tengan un contenido de diversión, pero no me involucro más allá en una toma de decisión, en una responsabilidad, porque es muy fácil hablar, mi querido Santi, ¿no? Sí. Yo le digo Santi, así que me importa un poco. Es cierto, gente. Yo siempre le he dicho Santi porque, como les comenté al principio de este capítulo, lo he visto crecer, así que le voy a decir Santi, si tú me lo permites, sí, obviamente. Claro, entonces yo creo que es más fácil ser superficial, irte a lo divertido únicamente, pero no al fondo, o sea, la forma, pero no el fondo. ¿Crees que esa responsabilidad le haga falta asumirla a los jóvenes para que ellos puedan a su vez tomar determinaciones conforme va avanzando nuestro México? Y porque además
O sea, el futuro son ustedes, ¿no? Entonces, ¿crees que les haga falta esa responsabilidad? Sí, obviamente, claro que sí, es sumamente importante hacernos responsables de ello. Y digo, como dice Tony, es más fácil mantenerse en ese mundo de lo superficial. No solamente bueno, es muy fácil por el sentido de que es muy cómodo estar ahí. Es muy cómodo porque te da mucha autogratificación, porque te da una comodidad bastante, pues, bastante buena, vamos a decir. Pero eso, en vez de ayudarte a progresar, en vez de ayudarte a mejorar un poquito tu vida, sí te está retrocediendo un poco. A veces ni nos damos cuenta, a veces decimos, bueno, voy a echarme 1 hora, 2 horas de Instagram, de TikTok, y no solamente ya no solo fueron 2 horas, sino ya fueron 5, porque pues eso te quieren ahí tener cautivado las redes sociales justamente, ¿no? Y este mecanismo de estar viendo, de no tener un progreso como tal, sí nos hace que todos como sociedad no podamos hacernos responsables de las cosas tan importantes que pasan en el país, de las cosas culturales, ya no solamente políticas, sino también culturales que pasan como sociedad, porque hay muchos problemas como sociedad. O sea, vamos en la calle y ya 3 tipos están peleando, ¿no? Hay una descivilización también derivado de eso. Y sí no nos hace responsabilizarnos de las cosas que son realmente importantes. Y no es fácil también tomar cartas en el asunto y decir, bueno, me voy a responsabilizar. Tampoco es fácil, pero también yo creo que es un proceso de decir, ok, vamos a ir poco a poco, porque poco a poco se llega lejos. Entonces, decir, poco a poco, haciéndome yo responsable primero de mí, para poderme hacer responsable del resto. Yo creo que eso es muy importante, que como jóvenes y también como sociedad en general, es muy importante para los jóvenes, porque como lo dice Tony, seremos el futuro de este país, pero también como sociedad en general, todos deberíamos hacerlo, deberíamos preocuparnos primero por nuestras cosas y también por el del resto, por el del resto del país, hacernos responsables por las cosas que son importantes y por las problemáticas que existen hoy en día en todo el mundo. Y sí, hay muchos problemas en la sociedad, pero si los queremos cambiar, pues primero tenemos que empezar a cambiarnos nosotros. Y estas cosas, como yo te mencioné, de redes, de estar mucho en el mundo superficial, más que ayudarte, pues, más bien te están haciendo para atrás y te están diciendo prácticamente, oye, no te metas en este asunto, no te responsabilices, ¿no? Y sí, es delicado porque no solamente no estamos tomando cartas en el asunto sobre las cosas que pasan en el país, sino también sobre nuestra vida, que es sumamente importante tener en cuenta esto, porque no solamente ya no nos responsabilizamos de cosas que pasan en el país, en nuestro entorno, sino en cosas propias, y eso en general como personas nos está retrocediendo bastante, porque eso hay mucha ansiedad hoy en las personas hoy en día, en la sociedad hay mucha ansiedad, hay mucha depresión, hay muchos desgraciadamente suicidios, ¿no? Y son derivados de esto. Entonces sí tenemos que hacernos responsables de nosotros, pero también después de eso, o a la par, que mejor, hacernos también responsables de lo que pasa en nuestro país, en nuestro entorno. Empezar por nuestro entorno y después por nuestro país, y ir cambiando poquito a poco, pero poco a poco, como lo dije, se llega lejos, y así poco a poco podemos ir cambiando nuestra sociedad y nuestro país, nuestro mundo. Y es así, es dejar de lado estas cosas como superficiales, ¿no? Aunque sí no es fácil, pero es todo un proceso, es todo un mecanismo que tienes que ir haciendo, y cada quien tendrá su proceso, cada quien tendrá sus tiempos, pero sí es importante que los tomemos en cuenta y que hagamos el sacrificio de tomar estos procesos de cambio para así hacernos responsables ya no solo de nosotros mismos, sino también, como dice Tony, de cuestiones políticas, etcétera. Muy bien. Fíjate que le acabas de dar el clavo precisamente porque lo que debe ser las redes sociales, toda esta apertura que hay, ¿no? Últimamente, bueno, ya hace muchos años, respecto a hasta dónde llega lo que tú quieres decir, que debe ser tal cual una herramienta que se debe
de manejar con responsabilidad. Y esa responsabilidad, ¿qué es a lo que te está llevando ahora? A muchas veces a la censura, ¿no? Y de esta censura que estamos teniendo ahora, también nos lleva un peldaño más arriba, que en este caso es también, pues, el poner en riesgo nuestra propia vida. Claro. Como bien lo comentabas hace un momento, la muerte que ha habido de muchísimos periodistas por tratar de expresar sus opiniones, la gente cómo se mete contigo en el momento en el que tú esbozas una opinión, pero no hay una línea de respeto en la cual digan, ok, es su punto de vista. No, como tú no piensas como yo, entonces tú ya estás en un error. Y entonces ya no me voy a las palabras, ya me voy a los golpes, ya me voy a amenazarte, ya me voy a censurarte, ¿no? Y ahorita es muy delgada esa línea en la cual los creadores de contenido digitales, como soy yo, como lo son muchísimos jóvenes también, ya tienen ese miedo de involucrarse incluso en el aspecto político, sobre todo, en decir algo que pueda molestar a alguien y que ese alguien tenga un poder superior sobre ti y que ese poder superior lo ejerza de manera en que pueda atentar contra tu vida. Entonces yo creo que es muy importante lo que dice Santi, porque todas las palabras deben de estar realmente respaldadas por esa responsabilidad de lo que vas a decir, pero eso sí, sin miedo a que haya una represalia de amenazas que puedan atentar contra tu vida. Entonces no sé qué opines en este rubro, Santi, ¿tú cómo lo ves con tus ojos jóvenes? ¿Has tenido miedo en algún punto por tú esbozar tus ideas y sentir que en algún momento dices, hijo, creo que estoy en contra de una ideología de muchísimas personas, pero pues ni modo, como tú dices, lo quiero decir, lo digo, ¿no? Claro, bueno, como tal, sentir el miedo por expresar cierta opinión, pues sí lo he llegado a tener en ciertas ocasiones en las que quiero debatir o quiero expresar cierta opinión. Sin embargo, a pesar del miedo, a pesar de lo que me puedan decir, yo soy muy de, pues bueno, lo va a decir, no importa lo que vaya a pasar, pues es mi punto de vista, y aunque muchos no lo respeten, yo sé que habrá quienes sí lo respetarán, y pues bueno, con ellos me respaldaré, pero aunque no los hubiera, yo creo que es sumamente importante decirlo, a pesar de lo que te puedan decir, a pesar de que no, pues, a mí me da igual que puedas pensar sobre mi punto de vista, yo te lo voy a decir porque es lo que yo pienso, y si podemos mejorarlo, pues qué mejor, vamos a debatir, vamos a crear justamente estos espacios para poder llegar a puntos medios, para llegar a mejores opiniones. Sin embargo, sí hay una censura, sí hay una cancelación por tener cierta visión, ¿no? Y ya lo hemos visto en cuestión política, como en México somos no sé si ya bajamos el top, pero somos el segundo país en asesinatos a periodistas, ¿no? O sea, la libertad de expresión, y eso es algo que no se comenta hoy en día, es algo que lo pasan por alto, pero la libertad de expresión, yo creo, desde mi punto de vista, que está en juego hoy en día en esta época, en estos tiempos. La libertad de expresión está bastante en juego, porque ya en muchos temas, ya no solamente lo político, o sea, en muchos temas sociales, el tú dar tu opinión puede resultar bastante peligroso para tu vida, y eso es algo peligroso, es algo a lo que no deberíamos estar llegando, y como vamos, creo que vamos a ir empeorando en este sentido. Y entonces es ahí donde nos toca, donde toca crear estos espacios, donde les toca a los jóvenes, a los políticos, a la sociedad en general, a retroceder en este aspecto, y que se vuelva a abrir más espacios, y que la libertad de expresión ya no sea un juego, para tu vida, porque sí es muy cierto, el querer decir algo sí te crea a veces cierta inseguridad, no tanto por el no sé si estoy mal o estoy bien, sino por el ¿qué me va a pasar? O sea, ¿qué van a decir? O me van a subir a las redes sociales ahí de que soy un tal y tales cosas. Sí da miedo en ese aspecto. Sin embargo, es importante que, a pesar
de lo que pueda decir la gente en general. Tú es tu punto de vista. Yo creo que eso es algo muy importante, dar tu punto de vista y que existan espacios como Charlotte Media, el que se abra a toda la gente para dar su punto de vista. Yo creo que es muy importante y muy valioso que existan estos programas, ¿no? Donde no existe el miedo a expresarse, donde la libertad de expresión está a tope. Tú puedes venir a decir lo que quieras. A mí Tony me lo dijo previamente antes de la entrevista. Tú, lo que tú pienses, o sea, aquí no vas a tener ningún problema. Tú diviértete, tú siéntelo, tú dilo. Y eso está bien padre porque hay muy pocos programas así, hay muy pocos espacios así. Y yo creo que es muy importante recuperar la verdadera libertad de expresión, porque sí hay libertad de expresión, pero otras cosas que no se toman en cuenta, ¿no? La verdadera libertad de expresión necesitamos recuperarla, y qué mejor que exista un programa como Charlotte Media que lo haga realidad, ¿no? No, muchísimas gracias por tus palabras, Santi. Hombre, Te las agradezco infinitamente. Y una de las cosas que también debemos de resaltar dentro de esta plática tan amena que he tenido contigo es el aspecto de la educación. ¿Por qué? Porque venimos de una educación, diría Foucault, que es parte de las instituciones de control del gobierno sobre todos nosotros. Y sobre ese mismo rubro podemos decir que desde que estamos en la educación primaria comienza, ¿no?, lo que es: yo voy a participar, pero me da miedo de que mis compañeros me vayan a hacer bullying ahora, ¿no? Ahora se llama bullying. En mi época no existía eso, pero ahora, como les llaman también, ¿no?, la generación de cristal, de que antes, posiblemente por las prácticas, y que lo hemos también tocado en muchos programas anteriores, que es el juego de la sociedad sobre la gente, ¿no? Las herramientas que trae programadas, por ejemplo, nuestros padres, pues ya no son las mismas que ahora como padres jóvenes podemos tener con nuestros hijos, porque bueno, viene o denota un sinfín de elementos los cuales ponían en práctica, por ejemplo, incluso en la educación. Yo me acuerdo que me platicaba mucho mi papá, el reglazo en la mano, ¿no? Ahorita un reglazo en la mano, mis queridos líderes del cambio, es bote para el maestro. El que tú molestes como niño a otro niño el niño se va al psicólogo y es bullying, y es sancionado también muy gravemente. Claro. Porque ya ha habido, precisamente como dice Santi, ya ha desembocado estas conductas en suicidios, en no sentirse parte, porque ese es otro de los aspectos, el sentido de pertenencia que necesitamos los seres humanos para convivir en ciertos grupos sociales que, aunque no estén en concordancia con nuestra naturaleza o con nuestra esencia, con tal de pertenecer lo cambiamos. Y eso es un error gravísimo que ya hemos manejado anteriormente. Pero el punto al que quiero llegar con todo esto es: la educación, ¿qué tan importante es? La educación en cuanto a qué. Yo voy a expresar lo que yo tenga que expresar, pese a que el maestro también no esté de acuerdo con mi punto de vista, pero sí lo va a respetar. Entonces, ese es el punto número 1. Punto número 2, me voy a expresar, no me importa qué me digan los compañeros, o no importa el bullying que pueda recibir. ¿Para dónde voy enfocado todo eso? Y creo que la chamba ahí también es en la casa, tanto en la casa como en el sistema de educación, porque en la casa es donde empiezan los primeros cimientos para que tú tengas esa confianza de realmente decir: a ver, maestra, yo tengo este punto de vista. ¿Por qué? Porque en mi casa me enseñaron a que la lectura es sumamente importante, porque el alimentar a mi cerebro de una manera adecuada, quitando las noticias, que en las noticias no hay nada bueno, es puro amarillismo, pura nota roja, no te aporta nada a tu vida. Pero sí, ¿qué tal la lectura? Ocupamos, hace rato decía las estadísticas mi querido Santi, y yo les voy a dejar otra. México lee 1,5 libros al año por persona, imagínense nada más. Entonces, ¿de qué manera tú puedes programarte nuevas herramientas? ¿De qué manera tú puedes salir al mundo y decir: oigan, yo me sustento este punto de vista y le debato a la maestra y a los niñitos que están burlando de mí les callo la boca con palabras? Entonces, creo yo que es tan importante la educación, tanto en casa como en las escuelas, a fin
de que, como lo decíamos, los jóvenes también se interesen en diferentes ámbitos, tanto políticos, como sociales. Entonces, Santi, no sé qué piensas respecto a ello, respecto a la educación. ¿Crees que debe existir a este punto del 2000 casi 23 una educación política en la educación básica, una educación de respeto respecto a las ideologías que tengan cada uno de los niños, y que no se utilice precisamente, como decía Foucault, como un organismo de control del gobierno que son las escuelas? Sí, yo creo que es bastante importante que existan estos sistemas por parte del órgano público, que los hagan, y que exista esta educación de respeto y más que nada también de valores, porque también carecemos de eso. Que exista respeto y que yo pueda dar mi opinión, tú puedas dar tu opinión, podamos debatir todos con suma libertad. Sin embargo, yo creo en lo personal que eso va más allá de esperar a que el órgano público, a que el gobierno venga y haga estos cambios en la educación. Yo creo que más bien debería empezar, y digo, claro, sería de gran ayuda que fuera, digo, no estoy en contra, por favor, que venga el gobierno y que proponga este tipo de educación. Sin embargo, hoy por hoy, como estamos, los que tenemos que tomar acción somos tú y yo. O sea, así tú desde tu habitación, desde tú personalmente, empezar a mejorar, bueno, también mejorarte, pero empezar a mejorar en estos aspectos para que no tengas que ir junto a tu escuela, tengas que ir a tal lado, a tener que dar tu punto de vista y tener claro, como decíamos, el miedo, o como tú le decías, a que pueda pasar cierta bullying, etcétera, ¿no? Entonces sí, yo estoy, por favor, que el gobierno proponga este sistema de educación en la sociedad, pero sí yo creo que no podemos quedarnos de brazos cruzados por ahora, porque sí es bastante delicado lo que puede llegar a ocurrir, como tú lo dijiste, de suicidios, ¿no? Pues no se habla mucho, pero hay muchos suicidios hoy en México, pues, como 100 al día. Entonces es delicado, y no podemos, como dije, quedarnos de brazos cruzados. Así que lo que tenemos que hacer es empezar por cuenta propia, cada quien, de momento, en lo que pues llega un órgano público y propone este sistema de educación. Sin embargo, como ya lo dije, hay que empezar a actuar nosotros por nuestra propia cuenta, y pues claro, proponérselo, exigírselo al gobierno, a que existan estos sistemas de educación para tener una mejor sociedad, y no existan estos problemas gravísimos, como ya lo decimos, gravísimos, que terminan desgraciadamente en muertes, y es algo que no podemos seguir permitiendo, ¿no? Claro, es algo muy alarmante. Y ahorita, prácticamente en octubre del 2023, mi querido Santi, van a comenzar la etapa electoral ya aquí en México. Por fin, yo sé que también ustedes han de haber dicho, yo sentí que López Obrador estuvo prácticamente como 12 años, sí, también yo lo siento así, que este gobierno no acaba, y ha de haber sido por la pandemia y hubo muchísimos cambios, pero ya de cara prácticamente a buscar la alternancia siempre del poder, que es maravillosa y que es muy sana, yo creo que para cualquier país. Con miras a este nuevo proceso electoral que vamos a comenzar en octubre del 2023, ¿qué esperarías? ¿Qué esperarías de ello? ¿Esperarías opciones diversas a las que se pudieran ahorita medio vislumbrar? Sobre todo para los jóvenes. ¿Cómo ves esta parte? Claro, sí, espero que sí, que haya nuevas opciones, algo que se proponga, que se hagan cosas completamente nuevas, porque si queremos mejorar como país, yo creo que sí se tienen que hacer las cosas muy diferentes. Tenemos que innovar mucho en cuestión de gobernar, y sí espero, de verdad, sí espero que existan imágenes nuevas, rostros nuevos, que puedan proponernos estas nuevas ideas, esta nueva innovación, que se busque
gobernar de una manera diferente. Porque sí es cierto que sí necesitamos ya deshacernos de las cosas que no nos hicieron, pero ya de una vez, ya por todas, y qué mejor que en este 2024, deshacernos de todo eso y buscar mejores y nuevas maneras de gobernar. Así que sí espero que exista eso en las próximas contiendas a las elecciones del 2024. Sí lo espero, y yo sí creo de verdad que sí va a haber, que sí puede existir esa opción en la cual se pueda reflejar la innovación al gobernar. La innovación, que es lo que necesitamos, mucha innovación, ¿no? Porque si seguimos gobernando como se ha venido gobernando, pues qué cambios esperamos tener, ¿no? Entonces sí necesitamos nuevas maneras, nuevas formas de gobernar, nuevas imágenes, necesitamos nuevas cosas, y sí lo espero en las próximas contiendas, sí, y ojalá se dé que para el próximo gobierno pues mejoren la situación del país. Creo que se necesitan tanto reformas, muchísimas cosas que hay que ir apretando de nuestro país, pero creo que algo elemental que sí requerimos son caras nuevas, como bien lo dices. Necesitamos juventud en esos puestos de toma de decisión, que a final de cuentas, ahorita cómo nos ha pegado el hecho de que sigamos todavía en la mira de personas que tienen un arcaico punto de vista, que tienen herramientas de épocas prehistóricas, y que, como lo decíamos, creo que aquí la base de absolutamente todo es: si tú eres una buena persona, por ende, tú vas a ser un buen gobernante. Si tú eres una buena persona, por ende vas a ser un buen maestro. Si por ende tú eres una buena persona, vas a ser un buen político y te vas a preocupar no solo por cuánto te vas a embolsar del erario público, sino más bien cómo lo vas a utilizar al fin de que sirvas y de que ayudes a las personas, porque tanto los diputados como los senadores por eso están ahí. Precisamente es la representación de toda la población mexicana, y por ende es de que, como lo decían también, una de las propuestas de la reforma electoral era de que se iba a disminuir de los 500 diputados, ¿no? Que se iban a, no sé, 300 creo que le iban a bajar. Pero a final de cuentas, el origen de ello y el por qué están ahí es porque están representando al pueblo. ¿Por qué creen que todavía en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos no hay una reforma tal en la cual les pidan a ustedes cierta profesión a los diputados para que puedan, dentro del ámbito de sus atribuciones, acceder a un curul en la diputación? Porque precisamente son los representantes del pueblo. Ahora, a bien sabido, no hay esa contundencia al momento de esbozar una propuesta o una iniciativa de ley. ¿Por qué? Por el sistema de pesos y contrapesos que en algún punto no hubo en esta anterior integración en el Congreso de la Unión, y creo yo que eso era muy favorable para México. Aquí somos patriotas, no somos estatistas. Por ende, es de que ahorita no importa de qué color nos vistamos, sino más bien que hagamos pro y luchemos en pro de México, no del Estado, no de quién está gobernando ni de qué colores. Entonces, a mí me parecía una situación benéfica para que pudiera actuar el gobierno con manga ancha. Situación que no fue la más idónea, pero que incluso han existido a estos últimos años propuestas interesantes. Por ejemplo, la prohibición de vender bebidas alcohólicas en los estadios y en los espectáculos de música. Número 2, la cancelación de las corridas de toros, ¿no? Que creo que se me ha hecho algo muy atinado, pero ¿por qué no tener esa continuidad desde antes? ¿Por qué no empezar empujando duro si ya tuvimos dentro del Congreso de la Unión esta situación benéfica para poder actuar a manga ancha y casarnos con ideologías o con ideas de que no, es que tiene que estar el tren Maya, ¿no? De que tiene que estar a fuerza el aeropuerto. O sea, cosas que realmente sí
digamos, en algún punto del pensamiento dirán, sí es benéfico, pero ¿para quién? ¿Para qué? ¿Para la mayoría otra vez del pueblo o solamente para unos cuantos? Hay que también ponernos dentro de esta ideología a ver otro rubro que precisamente son todas las instituciones que tenemos en México y cómo el gobierno las debe de respaldar y no ir en contra de ellas como ha sucedido a estos últimos tiempos, como lo es por ejemplo ahora que fue la situación del INE. Aquí Santiago estuvo en la marcha, me estaba platicando y pudo él darse cuenta en vivo de lo que es que la gente respalde a las instituciones, en este caso electorales, como lo puede ser el INE, como lo puede ser el Tribunal Electoral, pero que la gente realmente quiere estar ahí dando esa visión al extranjero. Imagínense cómo quedamos, que nuestro propio presidente está desprestigiando nuestras propias instituciones y ya lo sentenciaba antes de que llegara a ser presidente de la República. Lo dijo muy claro: voy a ir contra el Poder Judicial, voy a ir contra el INE. Entonces hay que saber discernir si realmente es una cuestión personal o realmente es una cuestión que va a beneficiar a México. ¿Tú qué opinas al respecto, Santiago? Bueno, yo no creo que la mejor idea sea eliminar todo el poder judicial, el INE nacional, el Instituto Nacional Electoral. Yo no creo que, o sea, no creo que sea la solución y menos para su resentimiento, ¿no? Yo creo más bien que sí, claro, a la gente, al pueblo, le alarma en la cuestión de que los funcionarios tienen altos sueldos y por ahí se puede mejorar. Claro que se puede mejorar esa situación, se puede mejorar de que los consejeros, los funcionarios como tal, se les baja un poco el sueldo. Pero también, hablando ya más de ese punto, no sé, los funcionarios yo creo que no tienen esos conocimientos, no los adquirieron tan fácilmente. O sea, sí es algo que sí requiere de esfuerzo y estar en esa posición. Sí se necesita una preparación bastante larga, bastante dura para alcanzarlo, esa posición. Entonces yo creo que el sueldo, pues sí, yo creo que sí es alarmante que tengan sueldos súper altos, sí, claro. Sí hay que bajárselos tantito, hay que modificar en ese aspecto y en muchos otros aspectos más. Pero ya eliminarlo, ya pasar hasta ese punto de no completamente quitarlo todo, yo no creo que sea la mejor decisión que se pueda tomar, porque aparte es algo que al país le costó sangre, lágrimas, sudor, y quitarlo es algo que nos va a retroceder, y ya no solamente nos va a retroceder, sino nos va a quitar muchas cosas que ya hemos ganado como país. Hemos ganado democracia, muchísima más democracia de la que antes teníamos. Antes, lo comentaba con Tony antes de la entrevista, nada más gobernaba un partido, lo vimos, digo, a mí no me tocó vivirlo, pero en la historia se sabe que nada más tocó gobernar un partido. Imagínate regresar otra vez a esa época. Digo, o sea, es algo alarmante que un presidente esté atacando, como dice Tony, su propia institución, y cómo nos vemos en el resto del mundo. Pues sí, es algo preocupante y es algo que no debe pasar. Ya dijeron los partidos, vamos a ver si es cierto, que no va a pasar, los partidos de oposición, que no va a pasar esa reforma. Esperemos que así sea y que no pase. Sin embargo, sí es alarmante que un gobierno, porque no se ve desde tan atrás, ¿no? Lo alarmante que es que un gobierno quiera tirar lo que su país ha construido, o sea, su democracia. Y para los jóvenes esto es también muy muy preocupante, porque se va a perder parte de nuestra, como digo, democracia. Nuestra libertad de expresión también se va a ver afectada si es que esto sucede. Y no creo que los jóvenes, muchos jóvenes, porque vamos a ser muchísimos los que ya para el 2024 vamos a poder votar por primera vez, van a ser muchísimos, y si sucede esto, sí se va a ver bastante afectado tu voto, tu libertad de expresión se va a ver afectada, y es algo que pues obviamente no queremos que tu voz se tome en cuenta, y la de todos los demás. Así que
yo estoy completamente, como se lo dije a Tony, completamente desacuerdo de esta reforma, aunque como también lo he dicho, no creo que tengamos que decir a todo no, o sea, todo lo que diga el gobierno no, pues tampoco, también hay que escuchar, hay que ser claros en ese aspecto. Y como ya lo comenté, el aspecto en el que mucha gente le preocupa es que los funcionarios públicos tengan salarios muy altos. Pues bueno, por supuesto que se puede regular en ese aspecto y otros aspectos más que tienen y que son importantes regularlos. Sí debemos hacer modificaciones, claro, pero tampoco es tan llegar a ese extremo de quitarlo todo. O sea, no hay que ser tan así, no hay que llegar a quitarlo todo, a eliminar el INE, a eliminar el Poder Judicial y luego yo poner mi institución y luego yo poner mi Poder Judicial, pues no. O sea, creo que sabemos hacia dónde va esto, ¿no? Entonces, a mí sí me preocupa que al menos desde el sentido, incluso cuando se propuso esta reforma, a mí me alarmó bastante. Yo fui a hablar con mis padres, con mis amigos, fue algo sumamente alarmante y digo, ahorita ya está por hacerse la votación, pero sí es preocupante, de verdad, que tengamos un gobierno que quiera tirar las cosas que su pueblo ha construido, su pueblo al que tanto pues, le echa porras el presidente al pueblo, el pueblo mismo que ha construido esto, el pueblo construyó la democracia, el pueblo le costó sangre, le costó batallas, le costó sudor, lágrimas, y que nos quieran venir a quitar, pues yo creo que es muy alarmante y que sí todos debemos de estar, y más los jóvenes, debemos de estar preparados para eso, y más tú que los jóvenes que vamos a votar para el 2024 debemos estar preparados ya para eso y a ver, ya empezar a ver cuál va a ser tu decisión. Yo creo que es muy importante ya empezar a ver desde ahora, ver cuál va a ser nuestra decisión, porque sí van a ser muy muy cruciales las siguientes elecciones. Estamos en un momento político bastante importante, entonces el voto de cada mexicano va a ser muy importante y entonces hay que trabajar en eso, hay que tomar en cuenta cuál va a ser nuestra decisión, hay que tomar en cuenta también que se intenta acabar con nuestra democracia y eso obviamente no se lo vamos a permitir, por lo menos los jóvenes, que vamos a ser muchísimos los que vamos a votar en el 2024, no se lo vamos a permitir a este gobierno ni a cualquier otro, del color que sea, digo, no porque sea de Morena, no, o sea, el partido que sea, no le vamos a permitir jamás que se quiera atentar contra algo que el mismo pueblo ha construido, que nosotros hemos construido. Así que en contra de esta reforma, sí modificaciones, claro hay que hacer modificaciones, pero tampoco hay que eliminarlo todo. Ese es mi punto de vista, Tom. Lo que decías, y lo rescato a este punto del programa, decías muy interesantemente al principio, es empezar por nosotros mismos para que hacer el cambio. Creo que dentro de esta galaxia, el primer rubro es hacer algo para nosotros mismos, para que nosotros podamos generar un cambio al exterior. Y yo platicaba hace unos días en una conferencia que lo que más te da miedo es lo que no conoces. Y efectivamente una de las cosas que nos da más miedo es conocernos a nosotros mismos en este terreno del desarrollo personal. ¿Por qué? Hubo un momento en el que la pandemia rebasó a todos, creo yo. ¿En cuanto a qué? En cuanto a incluso en la temporalidad. Decíamos, no, esta pandemia va a ser un par de semanas, ¿no? Luego un par de meses, ¿no? Pero toma, apenas vamos saliendo. Y lo estoy hablando que esto comenzó en 2019, exactamente. Entonces imagínense cómo ha ido trastocando a toda la humanidad respecto a qué. A que muchas de las personas decían, yo vivo solo, me voy a casa de mi mamá, me voy mejor con mis amigos a vivir. ¿Pero por qué? Por el hecho de darle la vuelta a conocerse a sí mismos. Entonces, de entrada, si tú no te conoces a ti mismo, ¿cómo vas a poder generar un cambio? Si ni siquiera has localizado o identificado en dónde o en qué aspectos tienes que hacer esos cambios en tu persona. Ahora bien, si estás en el rubro de político y quieres aspirar a un puesto en el cual sea de votación, de votación popular, de votación directa en este caso,
¿De qué manera tú vas a conocer las necesidades de las personas a tu alrededor? O ser un político de a pie, como bien le dicen, si no conoces tus propias necesidades. Eso es algo que les dejo a reflexión, porque creo que todas esas personas que están jugando dentro de esta ruleta política, que también exponen sus vidas, que se ha visto muchos casos en los cuales queda siempre el titular y el suplente va y mata al titular para quedarse con su puesto, porque el arreglo anterior era que el titular se iba a retirar, el propietario se iba a retirar y iba a subir el suplente. Entonces también se juega en la vida, y una vez que ya pasaron por una serie de situaciones que son anómalas para su vida, incluso poniéndolas en peligro, llegan al punto en el que, bueno, ahora ya estoy dentro de un puesto importante en el cual tengo poder de decisión y puedo cambiar muchísimo a mi alrededor, pero no me conozco a mí mismo, no sé qué necesidades tengo yo, ¿cómo voy a saber las necesidades de los demás? Creo yo que hay que apostarle a la educación, precisamente a la preparación que puedan tener las personas que aspiren a nuevos puestos en el gobierno, pero siento yo que tienen que ser totalmente fuera del sistema, Santi, que no tienen que estar ya permeado por algún color o alguna ideología política previa, sino más bien que sea sangre nueva totalmente. No sé qué opinas tú, ahorita lo mencionabas muy bien respecto de todas aquellas de Lorenzo Córdoba, que para que tú seas, o para que seas consejero, necesitas recorrer un camino tal, esté lleno de preparación, pero también que esté vinculado a ciertos colores para que te puedan apoyar. ¿Qué opinas respecto de ese, yo lo llamo, te ensucias un poco políticamente para poder aspirar a estos puestos? Bueno, primero que nada, sí recalcar algo muy importante que dijiste, Tony, de el desarrollo personal, la preparación personal. Es un camino bien padre, es un camino de muchos tropiezos, de muchas experiencias, pero es algo que todos, ya no solamente como políticos, ya no solamente para lo que te quieras dedicar, si te quieres dedicar a algo de servicio público, sino que todos como sociedad, globalmente, debemos de hacer, superarnos personalmente, día con día, superarse personalmente en todo lo que puedas, porque ya no solamente te va a ayudar mucho en lo que vayas a hacer. Si quieres ser político, te vas a conocer muy bien a ti, y como dice Tony, vas a conocer tus problemáticas, tus necesidades, las del pueblo, sino que de verdad vas a tener una vida más en paz, más plena, ¿no? Y los problemas, digo, siempre van a pasar, nunca se van los problemas. Sin embargo, cuando tú ya tienes un desarrollo personal, ya vas avanzado en ese aspecto, ya son pormenores algunos problemas, y solamente son los problemas grandes, así como de, no sé, de tener que ir ya tener que ser un político profesional, o sea, un funcionario de alto nivel. Bueno, pero para llegar a eso, como dice Tony, yo sí creo también, yo comparto con Tony de que sí tienes que primero tener una preparación personal muy avanzada, bastante buena, y ya luego para poder acceder a eso, porque a veces queremos acceder a cosas sin nosotros arreglarnos primero, y primero tenemos que arreglarnos. Y todos tenemos heridas, y siempre en el mundo lo podemos ver, sale a la calle, tú todo el tiempo lo puedes ver, la gente va como derramando sus heridas por la calle, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que nos fijemos, vamos para adentro, que eso es bien importante, que a mucha gente le cuesta, mucha gente se excusa con muchas cosas para no hacerlo, pero ver para adentro y decir, ok, está bien, tengo que reconocer que ese es un punto bastante importante en el desarrollo personal. Tengo que reconocer que lo estoy haciendo mal, ¿no? Y así ir creciendo poco a poco, primero curarnos, arreglarnos y tener un desarrollo para poder así llegar a ser un político, un funcionario, o bueno, lo que tú desees ser. Pero sí es importante que como político, que como funcionario, sí lo tengas bien claro, porque sí vas a ayudar mucho al país, en este caso a México, ¿no? Sí es bien importante un desarrollo personal, y existen hoy en día muchas herramientas. Ahí está el libro de Tony, ¿no? Ahí está su libro, pues léanlo, está bastante bueno, por cierto.
hay bastantes herramientas hoy en día, pero esas mismas herramientas también, como lo puede ser las redes sociales, que yo considero que eso es un arma de doble filo, también nos aplastan y no nos permiten crecer, no nos permiten crecer como personas. Así que el cambio yo considero que sí tiene que ser por uno mismo, desde su muy interior, desde su espíritu, empezar poco a poco. Y a veces yo platico esto con muchos compañeros, con mucha gente, y me dicen, bueno, pero ¿cómo? O sea, sí me hablas mucho de cambiar. Yo soy pues, como muy filósofo, me gusta leer mucho de filosofía y más la estoica. Y me dicen, bueno, pero ¿cómo? O sea, ya me dijiste que tengo que cambiar, ya me dijiste que tengo que hacer un desarrollo personal, pero ¿cómo ahora? ¿No? Y pues bueno, como lo comenté, existen herramientas como libro de lectura. Existe para poder empezar, como menos, a hacer un cambio, tienes que, como ya lo dije, empezar a reconocer las cosas que haces mal. Es decir, a ver, la verdad, me la paso horas tirado en la cama viendo mis redes sociales y ahí comparándome con lo que veo, y un desastre. O sea, todo lo que pasa en redes es un caos. Entonces, empezar por ahí, empezar a reconocer, ¿no? Yo digo, y ir caminando poco a poco, creando nuevos hábitos que empieces. Y yo sé que muchas veces queremos ya cambiar y decir, bueno, no, mañana, como estoy bien inspirado, ya mañana me voy a parar a las 5 de la mañana, me voy a bañar con agua fría, voy a tener mi casa bien preparada, así súper limpia. Pero pues pasa y no lo logramos, y sentimos que fracasamos, y sentimos que somos un fracaso y no servimos, ¿no? Entonces, sí, yo como consejo, yo en lo personal, yo podría decir, y he visto que a mucha gente pues también le ha resultado, es poquito a poco, ¿no? Poquito a poco, es como lo dije al principio, poquito a poco se llega lejos. De ahí lo saqué, porque es al principio no te vas a parar a las 5 de la mañana. O sea, todos los días te paras a las 12 de la tarde. ¿Cómo te vas a parar a las 5 de la mañana al día siguiente, no? Entonces, pon tu alarma a las 8, a una hora que sabes que te puedes parar, y después de eso vete a correr 5 minutos nada más. A lo mejor no vas a hacer mucho actividad física, pero primero ve 5 minutos, y tende también tu cama 5 minutos, y así poquito a poco. Y después ya no solamente vas a tender tu cama, también ya vas a arreglar todo tu cuarto, vas a empezar a arreglarle cositas, ¿no? Vas a ir poco a poco, y ya al paso de unos 6 meses ahora sí ya vas a tenerlo tan anhelado, de 5 de la mañana, ducha fría, todos tus hábitos que quisieras tener. Y entonces es así como yo creo que se puede ir empezando a tener un desarrollo personal. Y sí, un desarrollo personal es sumamente importante para cada quien en su vida, globalmente, cada quien, para que así no tengamos que lidiar con muchos problemas más adelante. Y ser así, en el caso, por ejemplo, de ser un líder del cambio, esto es sumamente importante, porque al hacerlo vas a tener buenos resultados. Como lo dijo Tony, para ser un buen gobernante tienes que ser una buena persona. Entonces por ahí va la cosa, por ahí va el desarrollo personal, el crecimiento personal. Yo creo que es algo bien padre, bien importante, y es algo que se tiene que hablar con más detalle, y justo de las cosas que tendría que hacer el gobierno, el servicio público, es algo que tendría que hacer, tendría que implementarnos eso. Porque yo creo, voy a dar mi punto de vista, yo creo que en vez de que nos estén implementando esas ideas, yo creo que es todo lo contrario. Entonces, sí es importante tener en cuenta esto, porque es tu vida, o sea, es tú, o sea, te cambias a ti, ¿no? Entonces, es bien padre, aparte, ese camino del desarrollo personal, ¿no, Tony? Él tiene un libro estupendo que habla al respecto. Y sí, para ser buenos gobernantes tenemos que ser buenas personas. Para ser buenos políticos tenemos que ser buenos mexicanos que trabajan en sí y trabajan en mejorar su entorno. Entonces es muy clave tener en cuenta esto. Bien, y quitando todo el aspecto político, social que hemos hablado, ¿cuáles son tus necesidades reales como Santiago Raimundo Ríos? Yo creo que una necesidad bastante
grave, que no solamente la tengo yo, sino también bastantes jóvenes, es la falta de oportunidades que existe ya en México. Hoy en día estamos viviendo una falta de oportunidades muy grande, que ya no va a servir que tengas tu título profesional, porque pues en unos años ya no va a haber oportunidades, no se le está invirtiendo a nuevos empleos, a más oportunidades en sí. Entonces yo creo que ese es un problema que no solamente me afecta a mí, sino también a varios jóvenes, y no solamente a varios jóvenes, sino también a todo México. La falta de oportunidades que existe en este país es bastante duro, porque sí trae consigo muchos problemas también, y es feo porque en vez de que se le está apostando, como dice Tony, apostarle a la educación, apostarle a nuevos empleos, apostarle a cosas nuevas, pues yo creo que estamos haciendo todo lo contrario como gobierno, ¿no? Entonces sí es una necesidad que encuentro en mí y en varias personas, que es una lástima que así sea, pero así es, y es una problemática de mí, como ya lo dije, también de todo. Claro, totalmente de acuerdo. Ahora ya estamos, no sé cómo vamos de tiempo ya, muchachos. Nos quedan 5 minutos. Santi, ha sido una plática maravillosa contigo. Y en este punto del programa es cuando siempre les digo a los invitados: ya te estuve entrevistando a lo largo de 55 minutos. Te he estado preguntando de sin número de situaciones sobre ti, sobre cómo ves este México que tanto amamos. Ahora, ¿tienes alguna pregunta para mí? Tony, claro que sí, cómo no. Bueno, primero que nada, para llegar a la pregunta, sí quiero, como te lo dije a ti previamente en la entrevista, admirarte por crear estos espacios, que hay bien poquitos, y los poquitos que hay realmente son valiosos. Entonces sí quiero admirarte por eso, quiero admirarte de verdad por crear estos espacios, y es bien importante que existan más, ¿no? Y apoyarlos y seguir adelante con esto. Sí. Mi pregunta es, ¿cómo fue? Espero que no te hayan hecho anteriormente, pero ¿cómo fue que Tony decidió crear Sholkey? ¿Cómo fue que Tony dijo, ¿sabes qué? Necesitamos un semillero de líderes del cambio. O sea, ¿cuál fue la circunstancia? ¿Cuál fue lo que te hizo crear este Sholkey? Fíjate que, muchas gracias, te agradezco mucho primero que nada, la admiración que estás expresando, te la agradezco infinitamente, muchísimas gracias, Santi. Y fíjate que Líderes del Cambio nace precisamente de esta necesidad de que haya espacio para ustedes, para mí, para un fiel colaborador, de ser este visionario, de querer poner en otro plano a nuestro país, ¿no? Hace rato lo dije, yo soy una persona que soy patriota, no estatista, ¿no? Yo amo mucho a México, me duele verlo de esta manera, me duele ver a la sociedad cómo ha ido evolucionando de alguna manera, pero cobrando cierta relevancia en otros aspectos que realmente no son congruentes, ¿sabes? O sea, crece la delincuencia, crecen los feminicidios, crece los asesinatos a los periodistas, hay más censura, pero por otro lado, México ya se está posicionando a nivel mundial como los generadores de contenido, que tops, ¿no? De otros países en las que puedes sí expresarte, pero me ha pasado ahora, ¿no? Ahora que he estado más metido en esta cuestión de ser creador digital en los reels de Facebook, me ha pasado que me han dicho, es que, ¿sabes qué? En México te ponen el pie por el asunto de los impuestos. Hay que tenerlos bien regulados. Y ahí es donde ya esta empresa ya no puede realmente seguir avanzando como a lo mejor en otros países. Pasa también en el momento en el que tú quieres emprender respecto a estos diálogos con gente interesante como lo eres tú, el cual aportan algo para México y que no haya esta fuga de cerebros como ha habido a lo largo de toda nuestra historia. Pero en el momento en el que una empresa exterior, una empresa internacional te quiere ayudar, ¡pum! Ahí está la barrera de nuestro México lindo y querido
para que no te llegue esa ayuda, esa aportación. Entonces, por eso yo lo comento, porque es un México incongruente. Y lo ha sido, sabes, muchos años atrás, y como tú lo decías fuera del aire, me lo dijiste y me quedé sorprendido porque me dices, es que yo no viví esto y qué bueno que no lo viví. Y claro, y yo me pongo a pensar y dije, ojalá yo no lo hubiera vivido. Y en algún punto de alguna charla yo lo dije, creo que a mí lo que más me impresionó, o por el ende de que hoy estemos aquí tú y yo a través de Xolotl Media y del programa de Líderes del Cambio, es que a mí me tocó cuando asesinaron a Colosio. Yo estaba viendo las noticias en ese momento, porque acababan de operar a mi papá, entonces teníamos la tele prendida y de repente salió el noticiero ahí, que era un como reporte informativo. Y ya decías, cuando hay un reporte informativo es que realmente algo grave sucedió, ¿sabes? O sea, las telenovelas no las interrumpían, pero ni Dios, ¿sabes? Y cuando había un reporte informativo decías, algo sucedió. Y de repente cuando aparece es que hubo un atentado contra el candidato del PRI, dije, ¿sabes? O sea, en Lomas Taurinas, me quedé, o sea, ha sido, yo creo que es una de las noticias más impactantes para mí. En ese momento, lo recuerdo, lo he platicado mucho con Kim, con mi esposa, y le digo, lo que pasa es que yo me quedé viendo esa noticia hasta que a las 11 de la noche dijeron que había fallecido Colosio. Mis papás se fueron a dormir y me dijeron, ya hijo, mañana nos enteraremos si fueron buenas noticias, si no fueron. Pero me quedé muy impactado. Entonces yo creo que la cuestión de que yo quiera hacer algo por la gente va más allá de un libro, va más allá de mis mentorías, va más allá de mis charlas. Yo realmente sí quiero, y tú estás aquí el día de hoy también por el punto de vista activista. Estuviste en una marcha, eso es activismo activo, valga la redundancia, si lo fue así. Entonces, creo que gente como tú, como yo, que somos líderes del cambio, siempre va más allá. No somos como los activistas de sillón, ¿no? De que siempre pasa, ¿no? Y te paso esta encuesta, tú fírmala, ¿no? Para que liberen a las ballenas. Sí, o comentar en Facebook, ¿no? Así es, así. No, nosotros queremos ir más allá. Entonces yo creo que eso es lo que nos identifica, que queremos ese cambio, pero no nos quedamos sentados, sino que realmente somos proactivos, actuamos, vemos la manera de allegarte de personas que tienen tu misma ideología, así como tú, yo, como la gente que está aquí en Xolotl Media, que te da ese voto de confianza y que dice, sí, Tony, está muy bueno el contenido de tu programa, este espacio para que vengan todos ustedes y digan varias propuestas, las cuales se tomen en cuenta en algún punto y las pongan, ¿por qué no poder ponerlas como iniciativa de ley? Entonces es por ende de que nació esta idea de expresión, esta idea de realmente saber tus necesidades como individuo, qué piensas de la sociedad, a tu juventud, a tus ojos frescos, cómo ves a nuestro México, cómo ves a nuestro México versus el mundo. Entonces, de esa necesidad es la que nace, esa necesidad de todas las personas que nos van a ver, decir, oye, yo quiero estar ahí, ¿sabes? Yo también quiero hacer algo, no nada más quiero escribir en las redes sociales, yo nada más quiero quedarme en el sillón, no, yo quiero hacer algo más, ahí está Tony Marton, ahí está Santiago Raimundo, ¿no? Entonces me puedo ir con esas personas y entonces vamos siendo más y más, hasta que realmente logremos ese cambio. ¿Por qué? Porque empezamos por nosotros mismos. Claro. Yo ya trabajé en mí, tú ya trabajaste en ti, entonces es lo que nos da el plus de seguir avanzando, ¿no? Claro, qué inspirador, oye. Y aparte es un proyecto bien importante que debería escucharse, que todos deberíamos escuchar. Yo creo que deberíamos impulsar todos, hay que compartir todos los videos de Xolotl Media para sí es importante que estos espacios sean escuchados, porque como ya lo dije otra vez, son muy pocos los que hay. Entonces, qué bueno que exista Xolotl Media y qué honor pertenecer aquí a Xolotl Media. Y como tú lo dijiste, es bien importante, es justamente lo que Xolotl Media trata de darnos esa idea de que primero debemos de cambiarnos a nosotros mismos. Y cambiarte a ti mismo no es algo malo. Cambiarte a ti mismo es encontrar tu mejor versión, pulirte, porque eso no significa que te cambies a ti mismo, no significa que seas completamente malo, que estés en todo mal. Tienen ciertas características que hay que cambiar, pero no significa que ya te vas a cambiar por completo. Más bien,
hay que pulirte, porque detrás de esa persona, detrás de ti, hay una persona con un montón de talento y que puede llegar bien, pero bien alto. Entonces es bien importante pulirte, sacar tu mejor versión, transformarte, tener un desarrollo personal bien padre, bien grande, y así todos juntos como mexicanos vamos a tener una mejor sociedad. Y como se lo dije a Tony previamente en la entrevista, no nos vamos a tener que quedar de brazos cruzados cada 6 años que llegue un nuevo político a decirnos que quiere ser presidente. Más bien nosotros vamos a ser nosotros los que vamos a actuar por nuestra propia cuenta como sociedad, como personas. Pero para llegar a ese punto, pues bueno, como ya lo hemos dicho, hay que mejorar nosotros mismos, hay que buscar todos los días ser un mejor mexicano, todos los días. Como hoy soy mejor mexicano que ayer y mañana seré mejor mexicano que hoy. Entonces, esa es la idea de Charlton Media, ¿no? Buscar pulirnos, buscar nuestra mejor versión. Qué bueno y qué mejor que ayudando al mundo, ¿no? Qué grande, qué admiración, de verdad. Maravilloso. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Santi. Ya nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias, mis queridos líderes del cambio. Estuvo el día de hoy Santiago Raimundo con nosotros. ¿Cómo te encuentran en redes sociales? ¿Estás en redes sociales? Claro, sí, ha estado algo inactivo, la verdad, nada más me meto para responder mensajes, pero Instagram es Santiago-Raimudo, se me fue el line ahí, Santiago-Raimudo. Está en Instagram, nos podemos escribir, podemos hablar al respecto sobre la entrevista, ahí en Instagram. Facebook, el resto de las redes sociales casi no las uso, pero me pueden encontrar igual, Santiago-Raimudo. Maravilloso, y recordarles que también está el proyecto de Marton Brothers, que apoya a todas aquellas albergues que se encargan del rescate animal de aquellos perrines, gatines que se encuentran en estado de calle o bien de maltrato o de sobreexplotación. A través del catálogo musical de Marton, de las diversas plataformas digitales, es de que las regalías que hayan de nuestro catálogo musical las destinamos a ayudar a estos albergues que hacen una labor magnífica, pero que les hace falta mucho apoyo porque hay demasiados perritos, hay demasiados animalitos en situación de calle y de sobreexplotación. Así que ayúdenos a entregar con esta periodicidad un cheque bastante choncho y jugoso. Nos despedimos el día de hoy de Líderes del Cambio, y recuerda que si lo crees, que si tú lo crees, lo puedes crear. Cuídense mucho, los quiero mucho. Se despide Tony Marton.